años muy difíciles, muy complicados. Si eso era la Universidad Autónoma de Puebla, se meten a robar cerca de 6 personas. Y yo creo que nunca me perdonó que fui parte de los estudiantes, que fue nuestra desventaja que no pudimos presentar. Tenía yo un grupo de nueva generación, le dicen a los doctores que ya me desconectaron. Pues. Porque además debo de confesar lo que no solo fue Carlos detenido, Buenas tardes, este es su programa Punto de Quiebre, soy Roberto de Sechín. Marisela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto, muy bien, ¿y tú? Muy bien, y hoy tenemos un programa muy especial, con un personaje muy especial, que a lo mejor no lo conocen tan popular, más que algunos actores, pero que los grupos políticos lo identifican, le temen, lo aman, lo odian, vamos, es un personajazo universitario, líder de ambulantes, político. Carlos Talavera Pérez, ¿cómo estás, mi Carlos? Bien. Mi estimado Charlie. Buenos días, muy buenos días. A ver, Charlie, estábamos platicando ahorita y cuéntanos, tú fuiste un preso político, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, creo que me ha tocado sufrirla desde los años universitarios. Se inició esto en el 69, 1969, 70, y de ahí para acá, pues tuvimos participación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desde el 69, 70 hasta el 76. Ahí fraguamos con muchos movimientos universitarios cuando la universidad no tenía subsidio, tampoco teníamos hospital universitario, que se logra a través de la lucha desde 1972. En aquellos años, pues sí, fueron años muy difíciles, muy complicados, de enfrentamientos con diferentes gobernadores. Menciona algunos. Que me tocó a mí. Bueno, te quiero mencionar desde 1961 la reforma universitaria, que de ahí se hace un eslabón importante cuando nuestra universidad era manejada por la derecha. De ahí empieza a haber una separación con gente nacionalista, con gente de izquierda, y a través de esos años, con esa reforma, el Partido Comunista penetra a nivel no de dirigencia, pero sí empieza a tener lazos directos y negociaciones con algunos sectores del gobierno del Estado. A ver, Carlos, vamos a... Pero, a ver, Roberto, el tema es presos políticos, ¿no? A ver, vamos a adelantar tiempos. Pero antes, explícanos qué son presos políticos. Bueno, fundamentalmente yo considero que un preso político es cuando se le orquesta jurídicamente, como normalmente llaman los abogados, un chalequito, a forma que de alguna manera es inconveniente a un proyecto de gobierno que definitivamente va a violar tus derechos fundamentales de la persona humana, porque tú estás radiando ante la opinión de un grupo importante, que puede ser los comerciantes, puede ser el transporte, la misma academia al interior de una universidad, de un centro educativo, o en su momento, fundamentalmente eres un ente de opinión en un sector determinado. Okay. Antes era muy fácil que te recibieran las grandes estaciones de radio, ahora se han cerrado. Ahora a través del internet tienes que saberlo manejar para que de alguna manera tu opinión salga ante los medios de comunicación. Y sea escuchada y obviamente tenga una penetración. Entonces, por eso señalo lo de la reforma universitaria, porque fue el inicio de todo un movimiento social que generó una oportunidad dentro. Era muy difícil que tuvieras una ampliación de alumnos, nomás existía una sola preparatoria, la preparatoria Benito Juárez, diurna y nocturna, cuando ya Puebla era una gran ciudad que necesitaba tener una apertura de otras preparatorias. No había, se empiezan a organizar, o nos empezamos a organizar los estudiantes, ni siquiera los maestros. Los movimientos universitarios los han gestado los estudiantes, con sus diferentes deficiencias, pero en aquel tiempo sí existía el idealismo, a lo mejor fraguado dentro de Che Guevara y algunas otras cosas, el movimiento bolchevique, la Cuarta Internacional, el movimiento educativo de Francia y lo demás, pero son surgidas por la base estudiantil, la necesidad al no tener tú un ingreso, lo que existía solo era la Universidad Autónoma de Puebla. A través de la lucha se empieza a crear la UPAEB, empiezan a crearse las escuelas
de otras Se dan otras oportunidades. otras oportunidades que ha sido benéfico para el país. Desafortunadamente, algunas con otro tinte, pero que han progresado y han dado un nivel educativo diferente a lo que es la educación pública. A ver, un preso político es un preso de conciencia también, Así ¿no? Es decir, alguien, como lo dijo Carlos, que es incómodo, alguien que le surge desaparecer, porque ni siquiera a veces por el régimen, o sea, ni siquiera porque obstaculiza el gobierno, a veces porque vio feo al gobernador o al secretario de gobierno, o en tu caso, que es a lo que me quiero referir, pues porque desde tus tiempos universitarios te peleabas con Jorge Méndez, defendías bandos contrarios, y David Méndez aprovechó su puesto como subsecretario de Gobernación para meter la cuchara. Platícanos de esta historia desde el 2019. Desde el 2019. Sí, son dos historias fundamentales. Mira, yo refiero el inicio porque también con Rafael Moreno Valle hay un enfrentamiento, se meten a robar, yo inclusive no estaba en mi hacienda, se meten a robar cerca de 6 personas y 2 afuera, hablamos yo estaba inclusive en mi centro de trabajo, fue un domingo, nos avisan, estábamos preparando un evento social, estaban 6 trabajadores, carpinteros, 2 albañiles y así sucesivamente. De esos 6 uno se escapa e informa. Avisamos a tiempo, inclusive mi vecino es Lalo Rivera, sigue siendo mi vecino, somos vecinos cómodos, para algunos incómodos, para mí incómodo. Entonces, le aviso a todas las instituciones, no rescatan a los compañeros, entro yo con un grupo de policías municipales que llegan, entramos, yo inclusive un poco retrasado, hay un enfrentamiento cruzado, hay una persona que muere entre la calle y la entrada, otro que se van y huyen ya en 2 taxis, pero uno se queda adentro, el que no puede salir se queda en un taxi que iban otros 4. Al final, pues yo me espero que inclusive con los municipales, ellos entran, revisan piso por piso, edificio por edificio, y no había nadie, los demás se brincan por la parte de atrás. Ahora, porque fue un ataque orquestado por la gestión de Rafael Moreno Valle. Yo siempre quise que sí, era un grupo, así le decían, el amarillo, que venía de Michoacán, y otras gentes que nunca se investigó ¿Por qué? ¿A qué atribuyes que el gobierno de Moreno Valle lo haya hecho? Mira, yo creo que nunca me perdonó que fui parte de los estudiantes que se fue la caída por circunstancias de salud del general Rafael Moreno Valle. De su abuelo gobernador. Era su abuelo gobernador, yo creo, pero fíjate, no creo que haya sido tanto de Rafael Moreno Valle, ni como en el caso de Luis Miguel Barbosa, sino los grupos que de alguna manera rodean al gobernador en turno, y a muchos otros, se cobran algunas facturas que fundamentalmente, pues a través desde los 70 para acá, cuántos años de lucha, he tenido la fortuna de participar en el movimiento universitario cuando logramos, no solo yo, muchísimos jóvenes valientes que se logró ese movimiento con un objetivo que penetramos hasta la presidencia de la República, cuando también era incansable llegar a un presidente. En una visita nos unimos a través de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho, varios estados de la República, que logramos de alguna manera coordinar 27 universidades públicas. Ahí lo abordamos y le tocamos un punto general. ¿Quién era el presidente? Echeverría. Luis Echeverría Álvarez, sí. Lo agarramos en Cuernavaca, Politécnico, UNAM, Puebla, Oaxaca, Guerrero, que tampoco, la Sinaloa mismo. Varias universidades de aquellas épocas no teníamos subsidio y eran las llamadas universidades críticas o universidades comunistas. No era tal. Sí, el movimiento del Partido Comunista crecía a su interior, pero el movimiento nacionalista de los jóvenes era más fuerte. Nosotros nunca pertenecimos al Partido Comunista. Sí tuvimos que recurrir y formamos con las demás universidades, principalmente el centro del país, Poli, UNAM y Puebla, el Partido Socialista de los Trabajadores. Nos aliamos con Rafael Aguilar Talamantes y conjuntamente con todos esos jóvenes logramos la constitución del partido. Carlos, a ver, esto estábamos comentando, perdón, que en el 2019, a ver,
Tú apoyaste la campaña de Luis Miguel Barbosa, cuéntanos eso. Sí, fíjate que tuve la fortuna a través del tiempo de conocer a Sergio Jara, que además después fuimos compadres, fue padrino de mi hija de 15 años y teníamos una relación de tiempo. Sergio siempre fue un emprendedor en negocios, en gestoría de muchas cosas, y cuando lo vuelvo a encontrar, pues Sergio estaba casado con Gaby Gutiérrez Müller. Y además de Beatriz, la hermana de la esposa de López Obrador. A través del Fernando Jara, que también a través de Fernando, Sergio y Emilio Maurer, que también era diputado, de alguna manera eran candidatos. Entonces nos reunimos en varias ocasiones. Oye, hay la intención, a través de César Yáñez, que era el hombre más cercano, y además más cercano con el presidente, primero como candidato y luego ya como presidente de la República. Hay que apoyar a Luis Miguel Barbosa. Le dije, mira, pues eso hay que someterlo a votación. Carlos no se dirige, solo tenemos 11 gentes que de alguna manera somos los que tomamos decisiones cuando hay un movimiento tan importante como venía la competencia para una gobernatura tan difícil, delicada, además por todo lo que ya había sucedido, no era un movimiento fácil. Entonces, de alguna manera, tomamos la decisión en 2, 3, 4, 5 semanas y aparecieron otros actores que también se suman al ver que Sergio pues, estaba cerca del presidente, además que había colaborado con él para ganar el Distrito Federal, ya traía una larga labor, de alguna manera, con el presidente López Obrador, en aquella época, pues dirigente de la Ciudad de México. Nos hacemos una reunión en mi domicilio, nos reunimos los 11 dirigentes, ya llega Fernando Jara también, llega Sergio, e inclusive los líderes del magisterio, que estaban en funciones, no solo los que funcionaban dentro de los sindicatos, sino también los independientes, y se hace una chorcha muy importante ahí, varios políticos también, ¿no? Porque después estuvieron con Luis Miguel Barbosa, entonces ahí se hace... ¿Cómo quiénes? Pues mira, llegó en aquella ocasión Omar Álvarez, llegó Sergio, llegó ¿Sergio Salomón? No. Sergio Jara. Sergio Jara, llegó Fernando y algunas otras gentes, principalmente... ¿Fernando Manzanilla o Fernando Jara? No, Fernando de México, de Atlisco, del transporte y demás, y después nos reuníamos cada jueves en Atlisco para ir preparando de alguna manera un gran movimiento ya a favor que nos empezaban a indicar. Que el propio López Obrador les pidió apoyar a Barbosa, ¿no? A través de Sergio y de César Yáñez, sí. Inclusive también yo ya tengo pláticas directas con Emilio. Emilio ya lo habíamos apoyado cuando fue candidato del PRD, que se hizo una gran labor, que estuvo a punto de ganar. Para nosotros ganó. ¿Y pero qué en fin. sucedió? ¿Eh? ¿Y qué sucedió? Pues mira, ya las negociaciones a esos niveles cuando nos dejan fuera. Lo importante es ahí donde pueden hacer también los presos políticos, porque tú tuviste la fuerza moral de haberlos llevado al triunfo. Y de repente las negociaciones por 1000 cosas, pues inclusive aparecieron 1000 cosas que dijo la prensa, algunas ciertas y algunas no, y muchas más. La política no puede ser tampoco de especulación, y en la mayor de las veces la especulación la crea el mismo poder. Recuerda lo que decían de chupacabras y todo para desviar la atención en los momentos difíciles. Ahora, Sí. Y gana Luis Miguel. Y efectivamente, ellos ganó muy cerrado. Que cerradísimo. aparte, sin alianzas, es decir, desdeñamos al PT y al Verde. Yo, lo particular, sí, son rémoras, son escorias del sistema, ¿no? Es decir, son partiditos basura que se venden al mejor postor y que todo eso, ¿no? Pero sin esos votos, no ganaba Luis Miguel. Así es, así es. Ahora, me comentaste también que tú ibas a ir a la fiscalía. Fíjate que ahí las negociaciones que tuvimos por la información que he poseído a través de mucho tiempo, platicando en corto con Luis Miguel, que además me dio mucha fortaleza al interior de la campaña, creo que era necesaria, y como a mí a muchos les dio esa fortaleza, y que de alguna manera nosotros creamos una figura,
por su estado de salud, por sus inconveniencias, creamos campañas sin candidato. Ciudad Cerdán, San Martín, la verdad hicimos un proyecto que le fascinó y nos dio el apoyo. Fernando Manzanilla es muy acucioso técnicamente, aunque en la práctica se olvida de todo, y más cuando tiene que pagar las facturas. Dice, pues va, y se monta también en ese proyecto. Dice, no, pues magnífico. Hicimos por decirte, en Ciudad Cerdán, no un peso pagó la campaña ni Fernando Manzanilla, ni el candidato que era Luis Miguel Barbosa. Todo lo pagó cada una de las diferentes organizaciones. San Martín hicimos un evento más de 12,000 personas. Cerramos todas las calles, se hizo un evento, magnífico evento. No llegó, pero llegaron sus representantes, inclusive las gentes a nivel nacional que estaban apoyando a Luis Miguel Barbosa, que también andaban peleando gubernaturas en otros lados, mandaron sus gentes a apoyar y a sumar un círculo cercano a Luis Miguel para de alguna manera crear una función, porque estaba solo. Realmente Luis Miguel... Sí, Luis Miguel estuvo muchos años fuera de Puebla. Fuera de Puebla. Y cuando venía a Puebla, siempre estuvo ligado a Rafael Moreno Valle. Entonces no tenía la aceptación necesaria. Y se enfrenta al grupo de Moreno Valle, que lo había cobijado 6 o 8 años antes, pues no era bien visto por la praxis entre el PAN, que de alguna manera es donde se refugia y lo hace crecer Rafael, no solo estatal, sino nacionalmente. Rafael fue una figura que de alguna manera por la coyuntura política de aquellos años crece Rafael. Ahora, ganan la gubernatura. ¿Qué te ofreció, qué puesto te ofreció Luis Miguel Barbosa y qué te pidió? Fíjate que desde antes me ofreció una posición importante dentro de la fiscalía, pero él desde un principio traía ya en mente una persecución global, no solo. Entonces le digo, oye, pues primero dame el nombramiento para que de alguna manera se haga una ¿A quién quería investigación. perseguir? A todos. Acuérdate que en la campaña, pues todo el mundo decía, la gente de Fernando Manzanilla decía, bueno, se va a morir en 2 años, entonces hay que estar preparado. Y pues eso llegó a oídos del mismo que también candidato. Que chingadas a Fernando Manzanilla. Sí, que se investigara realmente, fundamentalmente por lo que se había hecho los PPS con Rafael, porque si alguien también los conociera a él. Él fue parte de ese grupo, pero aparte de esa corrupción técnica, que de alguna manera, conociendo el funcionamiento financiero, pues habían creado esas figuras. ¿Y esa persecución era personal? Fíjate que no, al principio no, pero lo que hablábamos anteriormente, sus círculos, yo siempre tuve una rivalidad con Jorge Méndez Espíndola, que al final de cuentas era el ejecutor, de alguna manera el violento que traía los grupos violentos del Partido Comunista. Cuando nosotros fuimos, nunca le permitimos ninguna opción, porque nosotros sí teníamos a la base universitaria, a los jóvenes, que de alguna manera éramos parte de ellos. Nuestro grupo en la Universidad del Frente Estudiantil Popular eran puros jóvenes. El único que tuvimos de maestro, que era 2 años más grande que nosotros, o 3 o 4, era Alejandro Gallardo Arroyo. Entonces, eso fue nuestra desventaja, que no pudimos presentar un candidato para la rectoría en la época de que se viene ya el conflicto entre el Partido Comunista y de alguna manera los que estábamos desamparados a nivel universitario. Por eso buscamos la alianza con el PST, porque necesitabas un instrumento nacional. Por eso acudimos al ingeniero, al presidente Luis Echeverría, porque además también la universidad, y eso no me dejará mentir toda la ciudadanía, estaba convertida en una isla. La universidad estaba peleada con la iniciativa privada, con el gobierno del estado, con el gobierno federal, con sus mismas gentes. No podías mantener una universidad en esos. A pesar de nuestra juventud y de nuestro idealismo, siempre vimos que teníamos que aperturar la universidad a la sociedad primero, porque es a la que nos debemos, y segundo, sí a las fuentes de trabajo. Tenías un producto que no se vendía, Sí. o sea, era ilógico.
Entonces, sí, nuestra postura, en ese momento buscamos como nuestro candidato al doctor Candia, Barroso Candia, que era el director de la Facultad de Medicina. A ver, Una persona ya retomando, a ver, Luis Miguel Barbosa entra al poder, si mal no recuerdo, el 1 de agosto del 2019. Exactamente. Entonces tú por esos días ibas a tomar posesión en la fiscalía. Sí, se supone que yo tomaba posesión en los primeros 30 días de su gobierno, ¿Y como fueron tomando poco a poco. ¿Y qué pasó? Pues mira, ya llegando, se hace un conflicto en San Martín Texmelucan que nada tengo que ver, y empiezan a fraguar que fui yo, que tenía yo un grupo de nueva generación, que con camionetas rojas y con las siglas pintadas en amarillo, inclusive presentan una fotografía, que en Puebla en aquellos años ni existía eso. La verdad estaba el estado tranquilo. Ahí después que me denuncian por delincuencia organizada, y en hay un conflicto, creo que el 4 o 5 de agosto, y para el 19, como si fuera un hora express, preparan la denuncia, preparan con el juez y preparan la orden de aprehensión. En menos de 14, yo voy todavía, ese viernes lo voy a ver, oiga, me dicen al gobernador Barbosa ya en Casaguayo. Inclusive estaban haciendo algunas remodelaciones para que él pudiera subir y todo. Le digo, perfecto, platicamos bien al principio. Le digo, oiga, hasta que le toco lo de la fiscalía. Oye, Carlos, ¿cómo? Le dije, oiga, dos cosas. Primero, si me va a mandar a la fiscalía, le comento que Carrancá y todos ellos están preparando una denuncia contra mi parte. No estuve presente, mire, aquí está la constancia, están por operarme, traía yo un problema, un tumor grave, que al final me operan ya detenido, y en unas formas pues, rápido, no tuve la libertad de vida para mi recuperación, pero en fin. Me dice, no, le habla al fiscal, que ya era Higuera. Higuera Bernal, no, ¿cómo crees? Me dice, el lunes lo espero a las 7 de la noche. Perfecto. Y ya me dice, ahí platicamos, y ya al final le digo, oiga, le doy algunos datos que él me había pedido, y me dice, se enoja, se para, lo poco que se para, sopla, me tienes infiltrado. Le dije, no, me están diciendo en la fiscalía, este es el número de averiguación, es esto. De ahí se enoja, vuelve a hablarle a Higuera Bernal y me dice, lo espero a las 7, confirmado. Ahí se arregla todo. Ese lunes llega, me voy a Agua Azul, dije, me voy a esperar a las 7 de la noche, salgo a comer con unos amigos, en lo que voy regresando a tu casa, ya eran como las 4:15, como 8 o 10 camionetas no oficiales, mi detención se hace sin un oficio, sin orden de aprehensión, sin ninguna identificación, inclusive no me llevan a la fiscalía, me empiezan a pasear por Guaya. Bueno, al final, en el poco tiempo que vi, llegamos hasta Valsequillo, ahí me dan 2 vueltas, me presentan 3 horas después. Se presumió como un secuestro. Y la prensa, porque nunca llegué a la fiscalía hasta las 3 horas y fracción. Entonces, a la prensa decir que yo había sido secuestrado, ya informan, y todavía le digo, oye, pues en ese momento todavía no presentan mi orden de aprehensión. Mi orden de aprehensión la presentan como a las 8 y fracción de la tarde, y dicen que me acababan de detener. Sí. Pero ahí están las cámaras, de repente desaparecen las cámaras y todo, y empiezan a fraguar, eso ya presentan testigos telefónicamente, algunos, para que yo había estado presente, muchos decían el licenciado estuvo presente, cómo iba vestido, luego dicen que yo los agarré, los secuestré, los llevé a la cuestión de la central camionera, y con las calles donde dicen y mencionan una camioneta rojas con las siglas del Cártel Jalisco de Nueva Generación. Realmente yo empiezo a litigar desde 1982 a la fecha, nunca he dejado de litigar. Algunas cosas las manejo fuera de mi despacho, para que podamos movernos con mayor prontitud. A ver, Carlos, llegaste o te casaron a partir del 19 de agosto del 19 de agosto del 2019. Del 2019. ¿Tú estabas enfermo? Sí,
¿Qué pasó? Ahí fíjate que traía un tumor, esos días sangro, me tienen 6 días, la verdad bajo mucho de peso, estuve sangrando, cuando llego al penal, no miento, a la Casa de Justicia, San Andrés Cholula, pues de alguna manera el custodio que me conoce me da un rollo de papel, le quito el cono y con eso detengo un poco la hemorragia. Y así estuve 3 días. Ya al 4.º día mi familia buscan médicos, al final no, hasta el 5.º día ya alguien interviene y mandan una ambulancia que me certificara, porque siempre el médico privado que presentamos una pericial no lo aceptaron. Al final ya me sacan, meten la ambulancia donde bajan a cada uno de los detenidos, me revisa cirugía y ya me mandan al Guadalupe. Primero me mandan al hospital Betania, no me aceptan porque tenían que tener yo custodia y dice aquí no tenemos más que la custodia que es pagada por el mismo institución. Me regresan de nuevo otro día, al otro día cambian y me mandan. Ya el doctor, mi médico, que me había conocido a través del tiempo, dice, va a ser en el Hospital Guadalupe. ¿Me ves? Llego ahí, a la siguiente mañana tenían que operarme. Me operaron por el 20 y tantos hacen que mi familia pague el auditorio, sedado, con sueros, yo no pude declarar nada. Y mis abogados ahí pues les lee la cartilla. De mis 3 abogados solo se queda uno. ¿Qué les dijeron? Pues que era en contra, tenía yo en contra del gobernador y que si querían evitar que tenían algunas denuncias a una o su esposa, y total 2 o 3 se abren. Solo queda un abogado que traje ya no, bueno, mi familia busca un abogado ya no de Puebla, sino de Morelos, que era especialista en oralidad. Los buenos de Puebla estaban amenazados, como muchos otros. Y según esto, ¿por qué tenían contra el gobernador? Ahí es donde refiero ese círculo. Yo siempre, por eso refiero a Jorge Méndez, porque su hijo era el subsecretario, y ya con la desconfianza que tenía Luis David Miguel Méndez Márquez, subsecretario de Gobernación. que era el subsecretario, que era el hijo de Jorge Méndez. Y obviamente pues ya Luis Miguel Barbosa, desde que yo tuve pláticas con él y toda la campaña, pues ya empezaba a acercar a Fernando Manzanilla. Estaba preparando su salida y obvio, para que tú manejes gobernación, pues tienes que ir conociendo los grupos, por lo menos, que en la campaña conoció a pocos grupos. Esa es la verdad. Okay. Y él dominó Puebla pues con el terror. Realmente implementó un terrorismo total en Puebla, que de alguna manera hoy hasta apenas se está restituyendo el tejido social. Y le hizo caso a 2 personajes fundamentales, uno estatal y el otro nacional. El estatal fue Jorge Méndez Espínola a través del subsecretario, que después se convierte en secretario. Mi familia busca a Luis Miguel Barbosa porque nos conocimos en varias comidas, cenas, a través de la campaña, con diferentes líderes, desde Canoa a la Resurrección, San Aparicio, transportistas, ambulantes, locatarios, tianguistas, San Martín, el Borde, aquí Oaxaca y lo demás, pero no les hace, pues, me apoyaron, dijo la palabra exacta, tanto Barbosa como David, me apoyaron porque quisieron, ya no porque nos habían invitado, y que porque habíamos recibido una instrucción, primero de una junta cercana al presidente, no solo Sergio, sino también César Yáñez y también Fernando, que era diputado, que también lo aislaron al final, Fernando Jara, que además Fernando y Sergio habían sido los fundadores de Morena en Puebla, con Biestro y todo. ¿Y el personaje nacional quién era? Para mí, por desgracia, que siempre de alguna manera a través del PRD tuvimos diferencias, fue Bejarano. René Bejarano. René Bejarano, porque además René Bejarano siempre ha asesorado a Jorge y ha sido contrario a nosotros en los grupos de Son del mismo comerciantes. grupo político. Sí, Bueno, más bien Jorge Méndez ha sido pertenece al grupo político de René. nacional de René Bejarano, Sí. O señor de las ligas, como Exacto. se le conoce. Y además ellos tienen el COI en San Martín Texmelucan, que siempre tuvieron diferencias ni siquiera conmigo, con grupos que yo asesoro jurídicamente.
Pero yo decía, no, es que Carlos Talavera es el líder. Ojalá fuera el líder de todo San Martín, como Ese era el nos decían. tema de fondo. Exactamente, y ese es el fondo. Y si te das cuenta, también después hay otro hecho notorio. En la época del 77, toman la Universidad de las Américas. Jorge Méndez y todos los demás. Y la tiene hasta que vamos a intervenir para recuperar la Universidad de las Américas, porque nosotros ahí jugábamos fútbol. Nos pagaba la universidad como, la verdad, éramos magníficos jugadores de fútbol. Y la recuperamos. Y después, cuando es Jorge David Méndez Márquez, el secretario de Gobernación, le venden la idea de recuperar la Universidad de las Américas y recuperar Que es cuando se da la persecución contra Luis Ernesto Derbez. Así es, y contra Luis Ernesto Derbez y contra otros 200 más. Creó un sistema de persecución, por eso ahora es importante ir restaurando todo eso, que yo creo que se está logrando. ¿Y si se está restaurando actualmente? Yo espero que sí, ya por lo menos no hay encarcelados. A ver, ¿cuánto tiempo estuviste encarcelado en Puebla? En Puebla estuve en el hospital 1 año y 1 mes, porque también se atraviesa la pandemia. Entonces, la inhabilitación de los juzgados, tanto locales como federales, y pues mi familia está propagando eso, porque no podía hacerse ningún movimiento, ni para bien, ni para mal. ¿Y después? Obviamente, sí tuve la persecución de que llegaban los policías judiciales en la madrugada, ya después presentamos un amparo, porque ya era en contra de mi salud, en contra de mi bienestar. Llegaban en la madrugada y a ver si tienes arma, cuando tenía yo la custodia estatal. O sea, yo no podía salir del cuarto del hospital. Entonces llegaban, inclusive ya hasta después, ya la Secretaría de Seguridad Pública le dice, mira, está acá y los responsables somos nosotros. Aún así, después indebidamente, a través de un juez vendido, Salvador Martínez, ordena que me trasladen al penal de Huejotzingo, cuando iba a tener la segunda cirugía. Entonces, me trasladan unos días y nuevamente, al regresarme, que ordena el juez de distrito, ya no me regresan al hospital, sino me regresan a San Miguel. Okay. Y ahí en San Miguel estoy ahí como 14, 15 meses, y después que por mi seguridad me mandan a un penal federal, cuando yo ya... ¿A dónde te mandaron? Hasta Chiapas. ¿A Es el penal, no es Villa Comantitlán. Es un penal de alta seguridad, privado de todos tus derechos fundamentales, que de alguna manera le llaman el cementerio de los vivos, porque llegas vivo y ya sales. Entonces, ahí estuve 15 meses. Sí, llegué a Puebla pesando 52 kilos, ya un paso de perderla. No, de hecho me comentaste que te mataron 2 veces, ¿no? O sea, que te Bueno, dieron la la muerte prensa. 2 veces. Sí, la prensa, de alguna manera maquiavélicamente, se muere un anónimo mío en Veracruz y dicen que Carlos Talavera, el líder estudiantil, había muerto. Y luego en Chiapas, Villas Comantitlán están a como ahora 20, 30 minutos de Tapachula, que el hospital es un hospital de primera, debo de decirlo y reconocerlo. Pero para que tú llegues, como te trasladan en camionetas blindadas y las patrullas, una al frente y una atrás, pues sí te tardas casi 2 horas. Ya yo llegué casi sin signos vitales. Entonces, de alguna manera, entre con ver la asistencia y todo, pues le dicen a los doctores que ya me desconectaron, porque supuestamente yo ya había perdido los signos vitales. La doctora no me desconecta y al otro día estaba yo sentadito en mi cama y ya había informado. ¡Eres necio! Soy de esos. ¡Eres necio! Soy muy necio. Oye, a ver, ¿cuándo Y ya estaba sales? sentadito en mi cama. ¿Cuándo sales de la cárcel y por qué sales? Mira, salgo aquí hasta apenas, se gana un amparo directo. ¿En qué año? Se presenta ya como 2 años antes de que salga, o 3. Ahí pierdes mucho la noción del tiempo. Y apenas se logra el año pasado. En el 2025. 2025, sí. O sea, ya con el actual gobierno. Ya con el actual gobierno, sí. Tanto federal como estatal. Así es. ¿Por qué saliste? Primero por una cuestión de salud, por las cirugías que he tenido, recuperarme y volverme a operar. Tuve 3 cirugías
que las tres han sido malas, porque me operaron dentro del sistema. Y haz de cuenta, la última vez que operó el doctor aquí ¿No en te operaron con el sistema de Dinamarca? Hubiera sido con Andrés Manuel. Fíjate que ese día nos operaron a 8 personas de diferentes. Entonces imagínate cómo en el mismo horario, o sea, a tener 10 cirugías, entre 8 y 10 cirugías, pues, ahora me está tratando un médico que ya no voy a requerir cirugía, pero sí son dolores muy Tú me dijiste que complicados. saliste por un amparo en el 2025. Así es. ¿A principios del 2025? A ¿A qué mes más o principios- menos? Sí, yo salgo exactamente a Puebla, llego un 16 de septiembre del 2024. ¿24? 24, sí. O sea, hace ya casi 2 años. Sí. No, entonces A fue en Puebla. el gobierno de... Y luego me mandan al penal para adultos mayores. Ah, todavía en la Sí. cárcel. De ahí salgo el 22 de diciembre Del 2025. del 2024 24. a recuperarme y por la cirugía que había tenido y las 3 cirugías diferentes que tuve todos estos años en un amparo domiciliario, en una audiencia domiciliaria para estar arraigado en mi domicilio, sin poder salir con mi... O sea, el 22 de diciembre de Brazalete. 2024, ya una semana después de que tomó protesta el nuevo gobierno. No, todavía me corresponde Sergio Salomón. Sergio Salomón. Acuérdate que el gobernador toma el 14 De de diciembre. diciembre. Yo fue meses antes. Sí, Cuando te trajeron acá. cuando me trajeron. Sí, Pero todavía estabas preso, arraigado. arraigado. Sí, yo llego exactamente un año antes, 22 de diciembre, y al siguiente año toma la gobernatura Alejandro, al siguiente año el 14 de diciembre. Yo estuve arraigado en tu domicilio del 22 de diciembre hasta el 14 de diciembre. De un año después. Ahí cuando él toma. Y después hasta los meses siguientes, un amparo lleva sus tiempos. ¿Cuándo terminaron el arraigo? El arraigo Más o menos. más o menos fue como ya en el 2025, como en febrero, marzo Del año pasado. del año pasado, ¿sí? Y ya se gana el amparo. Entonces, al ganar el amparo, automáticamente pues sale el brazalete Sí. y ya puedes actuar. Carlos, ¿has demandado a los que hicieron? Es decir, a Jorge David Méndez, a Bejarano, ¿has implementado recursos legales contra ellos? No, estamos analizando ahí tiene que haber 2 figuras jurídicas. Primero, no puedes demandar en forma personal. Se tiene que levantar la denuncia ni siquiera al Estado de Puebla. Se hace una denuncia al Gobierno de México. Y de ahí ya seccionas a quién puedes seguirle el juicio y a quién no. Entonces, eso es lo que estamos estudiando para no cometer ningún error. Pero sí lo vas a hacer, o no tiene caso ya seguir con esta disputa que inició en los 60, 70 y que sigue 40 años después. Estamos ¿O no en lo la- has decidido? No le hemos... Mira, ahí ya no depende solo de mí. Depende la familia, depende los abogados que llevaron el caso, que tuvo que ser una gente no de Puebla. Y al final sí estamos un grupo, nos salió muy costoso a la familia. Entonces estamos analizando todo eso. No hay algo que definitivamente ya definamos. Tenemos un lapso para tomar la decisión jurídica. Y actualmente, se sigue sintiendo como perseguido políticamente. No, fíjate que estoy trabajando al 100%. Hemos crecido más. Si teníamos 112 organizaciones, creo que ahorita rebasamos las 250. Queremos llegar a unas 280, 290 organizaciones. Creo que el país vive en una coyuntura histórica. No es fácil tomar decisiones en este momento, pero somos gente que hemos consolidado un grupo importante lealmente, porque además debo de confesarlo que no solo fue Carlos detenido, de ahí se vino una serie de gentes que tuvimos alrededor de unas 30, 39 gentes, inclusive señoras que eran parte de la organización que nada tenían que ver con los comerciantes y con lo demás, que eran líderes de colonias que fueron detenidos. ¿Y ya salieron todos? Todos. El último en salir fui yo. A ver, Carlos, los ángeles no hacen política y tú no eres un ángel. No,
Tampoco soy un demonio, ¿eh? Soy una gente que ha emprendido la lucha. A ver, digamos, México y Puebla ya superaron la etapa de las persecuciones políticas o todavía no. Yo considero que depende mucho quién llegue al poder. Creo que en este momento los partidos han sido rebasados. Si tú analizas las circunstancias, si no hay alancias, no hay triunfos. Lo acabas de decir hace rato muy claramente, que yo creo que aquí está asignada en la Cámara. Los partidos veletas siguen operando, que al final ni se arriesgan, son comodines y cobran y siempre están... No, y meten a su gente con el plurinominal y a las novias y todo eso, ¿no? Así es. Entonces, nos queda un minuto. Mira, fundamental. Por eso nosotros tratamos de hacer un partido político que naciera de abajo hacia arriba. No quisimos colaborar. ¿Ahorita estás en eso? Estábamos. Ya No vas a calificar un INE pues que está convertido en una negociadora económica, ya no en pesos, sino yo creo que en euros o en dólares. Eso es el INE en este momento. Yo le decía a los diferentes, eso es importante que te lo aclare, yo le decía, tenemos ahorita 49 intenciones de partido de 89 que nos registramos a nivel nacional. Tenemos que tener un partido que nazca de abajo hacia arriba. A lo mejor en este momento no se dio, pero con esas intenciones, que es a nivel nacional, podemos crearla ya en un futuro. Porque empezamos tarde. Para crear un partido tienes que hacer lo que hizo, recorrer el país. Andrés Manuel. ¿Sí? Aunque después puede ser que mil cosas, pero eso es... Andrés Manuel hizo. ¿Sí? Andrés Manuel hizo. Así es. Tú tienes que caminar. Por eso los partidos, el PAN, ese es su error. Todo lo quieren hacer a través de una tribuna de cristal, o los demás partidos. Tú tienes que caminar y llegar a donde nunca ha llegado un partido, porque eso es lo que reflejas ante la opinión pública. Mari, ¿alguna conclusión? Yo... ¿Algo más que le quieras preguntar? No, nada. ¿Nuestro amigo Charlie más las vibras? Pues es punto de quiebre. Soy Roberto Sacchi, Marisela Allende, Carlos Talavera, muchas gracias. Yo quiero agradecerte el hecho de que lo hayas manejado, que hayas venido aquí a hacer de punto de quiebre, porque es algo muy doloroso, muy triste, y porque efectivamente no eres un ángel, pero sí lo que pasó pues no fue cualquier cosa, ¿no? O sea, no, es algo que uno no lo quiere ni para sí ni para tu peor enemigo. Así es. Y lo viven cientos de personas. Y que aparte México tiene una historia muy, muy dura en ese aspecto. O sea, México tiene desde el Priato, tiene México una historia de persecuciones. Movimiento del 68, movimiento del 71, olvídate, ¿no? México da cátedra, y no solo México, sino también sus países. Puebla mismo, oye, lo que se vivió para rescatar la Universidad Autónoma de Puebla no fue nada fácil. Ahí están muchos muertos, jóvenes, que ese también fue otro enojo de Luis Miguel Barbosa cuando yo le dije, ¿te vas a enfrentar a las universidades? ¿Se enfrentó? Yo traté de prevenir eso, ¿y sabes qué me dijo? Sí. ¿Quién lo asesoraba? Pues gente, David Méndez. Gente nefasta David como ellos. Méndez, o Jorge Méndez, que siempre quiso tener la universidad para sí. Así es. Y no solo Jorge Méndez, también estaba ahí Abelardo Cuellar, un abogado que tenía varios litigios con la UAP, que cuando fue secretario del Trabajo aprovechó para pagarles a sus clientes, a sus cuates, ¿no? Que por eso lo corrió Luis Miguel, que hizo bien, y le dijo, vete, ¿no? O sea, porque como secretario del Trabajo tenía que defender los intereses del gobierno, y no, empezó a pagarles que los juicios fueran a favor de los... Mira, Roberto, algo tengo fundamental, que fui parte de una universidad que logró un progreso. Haber tenido un hospital universitario, y no solo el hospital, sino el área de la salud, que fueron más de 8 manzanas, y que he sido parte de la gobernabilidad cuando ha sido buena para Puebla. Ese es un gran reto y un gran logro de mi persona. Perfecto, pues Carlos, seguramente no es la última vez que nos vemos. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias.